Hola, soy Samuel Cervera, soy historiador y politólogo y vamos a platicar sobre la simulación política en México. La simulación es un fenómeno de la política mexicana, en realidad es un fenómeno de casi toda la política en Latinoamérica y es algo que viene desde nuestra historia, desde el pasado tanto colonial como el pasado más reciente. Un claro ejemplo de este es Porfirio Díaz, por ejemplo, era un dictador, era abiertamente un dictador, fue un hombre que se mantuvo más de 30 años en el poder, pero cada 4 años él hacía un proceso electoral y había elecciones donde algunas personas salían a votar por Porfirio Díaz. Cada 4 años realizó este proceso y era abiertamente una simulación. Todo el mundo sabía que quien iba a ganar era él, los números, los resultados de las elecciones eran prácticamente dictadas por alguien de su equipo y en ningún caso reflejaba un fenómeno de la realidad. Pero era una imagen que se quería proyectar al extranjero. México fingía ser una democracia y de alguna manera una imagen que a una parte de los mexicanos les gustaba simular que con eso se estaba demostrando que estaban de acuerdo con el gobernante. Sectores de la sociedad estaban de acuerdo con él y lo reflejaban de otras maneras, pero se simulaba a través de un proceso electoral que era una ficción democrática. Esta ficción democrática se mantuvo posteriormente, después de la Revolución Mexicana y con la llegada del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. El sistema de comunicación que ejercía el PRI era a través de sus corporaciones, del corporativismo y de sus clientelas, ¿no? Corporativismo y clientelismo eran los mecanismos a los cuales los gobernantes tenían comunicación con ciertas partes de la sociedad que estaban muy controladas y muy vinculadas, pero que ejercían demandas y en cierta medida eran respondidas. Sí existía un sistema de vinculación, pero no era una democracia. Aún así, había procesos electorales sumamente viciados, en donde se demostraba claramente que no era realmente un proceso democrático, pero el Estado y toda la nación gastaban esto y la gente se informaba de quiénes eran los candidatos. Se sabía que una vez designado el candidato era el siguiente gobernante o el siguiente funcionario, pero aún así algunos grupos de la sociedad iban a las urnas y votaban. El ejemplo extremo de esto son las elecciones de 1976 de José López Portillo, en donde él fue el único candidato registrado, no hubo ningún otro, hubo uno en la ilegalidad de parte del Partido Comunista Mexicano, pero aún así López Portillo recorrió todo el país e hizo muchos mítines como si efectivamente hubiera contra quién oponerse, hubo urnas, hubo un proceso electoral, por supuesto gana abrumadoramente por unas cifras impresionantes, a pesar de que no había tenido ningún tipo de competencia, y eso desde su propio autoengaño y desde la propia simulación era una demostración del amplio favor que tenía la sociedad por el amplio gusto que expresaban los mexicanos por el PRI y su presidente de la República. 6 años después sería el autor de una de las mayores crisis económicas en la historia de México. A partir de esas, el país tendrá cada vez más dificultades. Pero este sistema de simular se ha mantenido a lo largo de más de un siglo. Al día de hoy sigue sucediendo en ciertas formas. La compra de votos sigue siendo una práctica regular, sobre todo a partir de una forma simulada de compra de votos, las despensas y el tipo de apoyos, que hasta la palabra, ¿no? Entre comillas, que proporciona principalmente estas áreas de apoyo social, justamente, en donde de estar constantemente dando beneficios, la gente finalmente se le pide que compense o que regrese a través del voto. No existe al día de hoy un sistema sólido de investigación, denuncia y desaparición de la compra de votos, que finalmente sigue siendo un elemento quizás fundamental a la hora de seleccionar un gobernante y sigue siendo parte de las grandes simulaciones de la política mexicana. Esperemos que pronto desaparezca y trabajemos en la simulación, porque una vez superándola tendremos un mejor país, un mejor sistema de gobierno. Gracias.